Bueno, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Quintero. Soy residente de segundo año en medicina interna y el día de hoy me corresponde realizar la exposición de estudio de caso. Tuve la asesoría del profe David Vélez en esta exposición y pues el caso está titulado Mujer con dolor abdominal, colitis derecha y úlceras laterales. Entonces, pues, ya teniendo en cuenta que son las 7, vamos a arrancar el caso. Entonces, el caso clínico, vamos a ver la identificación. Es una mujer de 33 años, vive aquí en Medellín, trabaja en mercadeo, no tiene hijos, es soltera y es totalmente independiente para su ABC básico y avanzado. Entonces, ¿cuál fue su motivo de consulta? Me sigue doliendo el abdomen, decía la paciente. Entonces, vamos a arrancar con los antecedentes personales. Entonces, en cuanto a antecedentes patológicos, la paciente sufría de hipotiroidismo por tiroidectomía por una neoplasia maligna que tuvo en el 2019. Recibió manejo con yodo. Adicionalmente, una papilomatosis en región vulvar por BPH. En cuanto a fármacos, la paciente únicamente tomaba levotiroxina 125 microgramos al día. Quirúrgicos, únicamente su tiroidectomía en el 2019. Alérgicos, alérgica a la citromicina, refiere que le genera un rash generalizado y mucho prurito. Y en cuanto a antecedentes familiares, el papá tenía pólipos en colon, los cuales apenas están realizando los estudios, y la madre tenía una arritmia cardíaca, pero pues la paciente no especificaba qué tipo de arritmia tenía. Entonces, ¿cómo es su enfermedad actual? La paciente hace 6 semanas, el día que consultó, había consultado principalmente al Hospital Pablo Tobón Uribe. Allá en el Hospital Pablo Tobón Uribe consultó por haber presentado un dolor abdominal intenso que le inició ese mismo día en el abdomen derecho, localizándose principalmente en la fosa ilíaca izquierda. En esa hospitalización que fue al Pablo Tobón Uribe, la valoró inicialmente de cirugía general. Por la clínica de la paciente, pues sugieren que es una apendicitis, no realizan ningún tipo de imágenes y simplemente por clínica llevan la paciente a una apendicectomía el 5 de abril del 2023. La paciente tiene buena evolución en el posoperatorio y es mandada a la casa ambulatoriamente a continuar su recuperación. Sin embargo, a las 6 semanas, la paciente reconsulta porque a pesar de que el dolor disminuyó, pues siguió persistiendo con el mismo dolor a nivel del mi abdomen derecho, en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha, pues más o menos de las mismas características, sin embargo un poco menos intenso y asociado a unos picos febriles subjetivos que presentó en la casa. Nunca se los cuantificó con termómetro, pero la paciente refería sentirse con fiebre. Entonces, debido a que tuvo la persistencia del dolor abdominal similar al inicial, entonces decide volver a consultar por otonuria. Entonces, en cuanto a la revisión de síntomas por sistemas, entonces la paciente negaba náuseas, vómito, niega diaforesis nocturna, niega pérdida de peso, niega úlceras orales, rectales, niega melenas, hematoquexia, cualquier otro síntoma gastrointestinal aparte del dolor abdominal, y lo que sí refiere es que tiene pues una marcada astenia y debilidad pues asociado pues a su dolor abdominal. Cuanto al examen físico de la paciente, la verdad, como pueden ver aquí en la diapositiva, pues todo estaba pues dentro de los límites de normalidad. La paciente estaba en buenas condiciones generales, estaba orientada, sin signos de dificultad respiratoria, se encontraba afebril en el momento, mucosas normales, cuello sin alteraciones, sin masas, cardiopulmonar también, pulmones murmullo circular conservado, ruidos cardíacos rítmicos, regulares, extremidades sin edemas. En el abdomen, pues era blando, no tenía masas y pues impresionaba que no tenía pues dolor a la palpación abdominal en el momento en el que ella ingresó. Sin embargo, ella sí refiere que había tenido pues mucho dolor las últimas 6 semanas. Entonces, para continuar con el caso clínico, esta es la biopsia que se le realizó al apéndice, los estudios histopatológicos que le realizan al apéndice que del 5 de abril. Entonces, la patología salió el 12 de abril, en donde en la biopsia pues, aparece que hay un apéndice con necrosis de coagulación y liquefacción en áreas que comprometen toda la pared, edema, hemorragia,
importante, infiltrado inflamatorio mixto de predominio de neutrófilos que se extiende hasta el tejido adiposo y pues lo que configuraba una apendicitis purulenta y pues en la descripción quirúrgica llamaban, pues era llamativo que había pues un escaso hemoperitoneo. De resto, no había ningún otro tipo de hallazgos pues, importantes a nivel de la patología apendicular. En cuanto a los paraclínicos de ingreso de la paciente, le toman un hemograma en donde pues, se ve que tiene unos leucos ahí en el límite superior de 12.000, sin otras alteraciones en las líneas celulares, sin alteración en la hemoglobina, pues ahí los niveles pues, limítrofes, con plaquetas normales, electrolitos y función renal normal, pero sí se evidencia pues, que tenía una marcada inflamación con una PCR de 15. Inmediatamente pues la lleva a un TAC abdominal contrastado, que fue el mismo día que ingresó, el 13 de junio, y en el TAC lo que se evidencian es que tiene escaso derrame pleural derecho, unas lesiones en hígado pues que eran pues de aspecto de un hemangioma y lo que se llama la atención es que tenía un engrosamiento difuso de las paredes del colon derecho y del ciego, con múltiples adenopatías perisecales, inflamación, extracción de la gracia alrededor y las adenopatías medían hasta 11 por 17 milímetros y unos hallazgos que sugerían pues colitis principalmente del colon derecho. Entonces, con estos resultados de esta tomografía, llevan a la paciente a una colonoscopia en donde en la colonoscopia, como podemos ver en la inspección, tacto rectal e incluso en al avanzar la cámara hasta el colon sigmoides transverso, todo está normal, sin ninguna alteración, pero ya cuando llegan al colon derecho, que es donde encontramos que tenía la presencia de la colitis en la tomografía, se observan varias úlceras irregulares entre 3 a 7 milímetros con unos bordes inflamatorios. Claramente se toman unas biopsias para patología microbiología, se canula la válvula ileocecal y pues se ve que es una válvula, es una mucosa normal, no hay compromiso a nivel del ilion terminal no hay presencia de hemorroides. Y pues las biopsias se llevan a patología para atenciones especiales, cultivos, PCR para microbacterias, KOH, baciloscopia y citomegalovirus. Al día siguiente de la hospitalización y pues durante el resto de paraclínicos de la hospitalización, la verdad no había pues unas marcadas alteraciones, sí persistía con elevación de los reactantes de fase aguda, a pesar de que hubo una disminución marcada de la PCR de 15 a 3.64, la BCG permanecía elevada en 92. La paciente recibió el 14, al día siguiente que ingresó, un manejo empírico con tinidazol. Pues esto no fue muy marcado a nivel de la clínica, no mejoró pues mucho los síntomas de la paciente y pues lo único también adicional que tenemos ahí en los paraclínicos es una TSH de 15, como ya saben, pues la paciente había tenido pues una tiroidectomía por una neoplasia que ha tenido en 2019. La microbiología de la patología sale, en donde tenemos unos resultados totalmente negativos para baciloscopia, una PCR para tuberculosis no detectada, una KOH sin blastoconidia, sin pseudomicelos, y pues los cultivos pues, para micobacteria y micosis profundas pues estaban pendientes al momento de que salían los resultados del resto de infecciones. Gastroenterología la revaloró, la revisó en la hospitalización. Consideran que debido a las úlceras que se presentaban en el colon derecho y pues los síntomas tan específicos de la paciente, consideran fundamental descartar una enfermedad de Crohn en estados iniciales con compromiso local preapendicular, secal y en el colon derecho. Entonces recomiendan hacer un estudio con cápsula endoscópica para explorar totalmente el intestino delgado y evaluar que haya pues también hallazgos similares a nivel del tracto gastrointestinal y solicitan pues unos ASCAS. De resto, pues ya quedamos pendientes de todos los resultados según lo que mandó gastroenterología. Entonces ya para finalizar pues esta primera parte introductoria, dar paso al marco teórico, entonces nos llega esta biopsia, nos llega la biopsia de las úlceras de colon, en donde pues la verdad es un poco inespecífica. En el ciego, pues se ve que tiene una mucosa crónica de arquitectura distorsionada por áreas erosionadas y ulceradas. Adyacente importante que en la membrana basal, en la lámina propia se observaba que había ramificaciones anormales de estas glándulas, había edema y un aumento del infiltrado linfoplasmocitario que tendía como agregado, sin embargo no mencionan que hubiese granulomas y que había focos de criptitis menor del 30%.
Lo único de pronto un poco más específico que mencionaba en la biopsia era pues que el conteo de eosinófilos era hasta de 50 pues, por campo en el microscopio, pero el resto no se observaban granulomas, no había displasias, no había pues todas las tinciones y todos los resultados de microbiología habían sido negativos y nos dan un resultado pues un poco inespecífico de una colitis crónica activa ulcerada. Entonces, ya vamos a dejar el caso clínico por ahí, hasta ahí, y luego vamos a retomarlo con otra información que les voy a mencionar. Entonces, vamos a iniciar con el marco teórico. Vamos a iniciar un poco con el enfoque del paciente con dolor abdominal, algo muy corto, muy breve, dado que pues, a veces nosotros como internistas nos vemos como pues, expuestos a hacer un enfoque inicial de este tipo de pacientes. Pues de dolor abdominal, sino que pues a lo largo como el transcurso de la hospitalización, pues nosotros vamos haciendo estudios respecto a esto, pero no nunca nos va a llegar usualmente un paciente con dolor abdominal y nosotros lo vamos a iniciar el enfoque. Entonces, pues a grandes rasgos, pues como todas las patologías, hay que hacer una extracción completa, describir importante el dolor, sus características, en qué parte del abdomen está, si está en el abdomen inferior, en el superior, en el abdomen izquierdo, derecho, la fosa ilíaca, porque pues a pesar de que pues a nivel abdominal las vísceras usualmente pues no van a estar así como en un libro de anatomía que vemos que eh, eh, todas están ubicadas exactamente en un lugar, pero pues sí se aproxima a lo que el paciente puede llegar a sentir y el tipo de dolor que el paciente puede llegar a sentir. Entonces siempre es importante caracterizar pues muy bien este dolor, especificar si pues, los hombres, las mujeres van a tener ciertas especificaciones según pues el tracto reproductor que tengan y pues la ubicación o la ausencia de, pues, de estos órganos. Los pacientes también pueden cursar con patologías de este tipo. Pues el examen físico, pues enfatizado a nivel del abdomen y en las mujeres también a nivel de la pelvis, porque también patologías de la pelvis pueden generar dolores irradiados hacia el abdomen. Cuando se toman, pues, una lista para clínicos según las características clínicas del paciente, según los síntomas asociados y según el dolor que presente. Igual asimismo también se va a tomar la imagen de elección. Entonces, lo importante que hay que saber con estos pacientes es cuándo mi paciente va a estar inestable o cuándo va a tener un abdomen agudo para llegar a cirugía, si tiene signos de irritación peritoneal y cuándo es urgente llamar al cirujano para que lo valoren y vean si el paciente es candidato o no a llevarse a procedimiento quirúrgico. De resto, con las imágenes que tenemos y los clínicos que tenemos, pues ya vamos a seleccionar a nuestro paciente en alguno de los tres grupos que vienen en la parte inferior para ver si requiere un manejo quirúrgico diferido durante el hospital, una observación en urgencias y un manejo médico, o si el paciente puede beneficiarse tranquilamente de un manejo ambulatorio porque es una patología pues, que no pone en riesgo su vida. ¿Qué voy a resaltar pues, respecto a esta parte inicial del enfoque del abdominal? El tipo de imagen que se va a utilizar a nivel como estudio inicial. Entonces, nuestra paciente tenía un dolor en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha, en donde pues a nivel de este lugar, prácticamente vamos a tener asas intestinales, el ciego, la conexión del tracto gastrointestinal, intestino corto con el colon, y puede pues haber un dolor referido a nivel a nivel renal, un poco a nivel hepático. Entonces, pues la imagen de elección sería un tag abdominal con medio de contraste. ¿Por qué con medio de contraste? Porque usualmente la patología que más se va a afectar, que va a presentarse a nivel de este lado, es la apendicitis. Y cuando pues hay una afección de la apendicitis, pues lo que nos va a ayudar el contraste es a identificar mejor esta patología y también nos va a ayudar a identificar patologías extraintestinales que esté con el que esté cursando el paciente. Y pues como podemos ver, el ATAC es altamente efectiva identificando el abdomen específico que requiere una intervención quirúrgica con un LR pues, que no alcanza a ser de 10, pero igual es un LR positivo que es muy alto, de 9.2, y un LR negativo que es de 0.09. Entonces, pues es algo que nos puede ayudar mucho en nuestro enfoque y nuestra práctica pues, inicial. Y pues importante recalcar que según el nivel del dolor, si es por ejemplo en el cuadrante superior derecho, pues ahí en este caso sería un poco más sensible la ultrasonografía y asimismo pues según la ubicación del dolor, pues no necesariamente siempre va a tener que ser un TAC de abdomen contrastado, sino que puede ser otro tipo de imágenes de ayudas diagnósticas para hacer el enfoque inicial.
Y pues importante siempre tener una imagen a nivel del abdominal, porque si uno no entra y ve quirúrgicamente, pues, qué tiene el paciente, pues la verdad es muy difícil simplemente con la clínica llegar a un diagnóstico específico, ya que pues el abdomen, como a veces dice el dicho, es el cementerio de los clínicos, en donde pues siempre necesitamos una imagen para lograr pues tener un enfoque diagnóstico apropiado. Causas del dolor abdominal a nivel de la fosa ilíaca derecha o el cuadrante inferior derecho, pues van a ser muchas, pero pues dentro de las causas, pues aquí agrupándolas, pues para que de pronto siempre tengamos en mente cosas y no se nos escape ninguna. Causas intestinales, en donde pues usualmente estas son las que más van a predominar y la que presenta nuestra paciente, en donde vamos a tener apendicitis, una diverticulitis atípica, porque usualmente la diverticulitis es del lado izquierdo, condiciones inflamatorias intestinales, malignidades, hernias, entre otros. Pues otras cosas que siempre hay que tener en cuenta, pues igual cosas que afectan el mesenterio, el aumento o el peritoneo. Causas vasculares, que causas vasculares pueden afectar cualquier área a nivel abdominal, urinarias, principalmente pues del tracto urinario derecho, los uréteres o el riñón derecho, y ginecológicas, y pues principalmente a nivel de las mujeres, patologías ováricas, de endometrio o pues un embarazo ectópico. Pero pues nos vamos a centrar en las causas intestinales. Entonces, ya como metas de aprendizaje y para ya enfocarnos un poco más en cuál va a ser el fin de la charla, vamos a iniciar como meta de aprendizaje número uno, la apendicitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas. Entonces, usualmente la apendicitis uno las ve como una patología que es netamente quirúrgica, que es netamente del cirujano general. Sin embargo, hay que tener algunas causas que van a ser de pronto de especial interés para nosotros como internistas, y para eso quería traerles pues principalmente hablar de las causas de apendicitis, en donde pues vamos, la más común y la que más se habla es causas de obstrucción, en donde la obstrucción no netamente va a tener que ser relacionada con presencia de cuerpos extraños o de fecalitos como usualmente es, sino que puede ser obstrucción por un crecimiento normal de los tejidos adyacentes del, de la mucosa intestinal. Entonces esa proliferación pues atípica pues puede ser por muchas causas, que ya les voy a mencionar algunas que van a ser de nuestro propio interés. Infecciones, claramente, cuerpos extraños, trauma, isquemia, o pues dieta a los pacientes que no consumen mucha fibra, o pues no se hidratan bien, el roce de las heces que son más pastosas y son más duras, pues pueden dar una irritación a nivel del apéndice y generar apendicitis. Entonces, para interés de nosotros, me va a enfocar un poco en estas causas, obstrucciones e infecciosas. Entonces vamos a comenzar por las causas infecciosas, en donde vamos a tener causas tanto virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias, en donde las causas parasitarias pues usualmente van a ser por una obstrucción a nivel, una obstrucción de los parásitos, pues, por ejemplo, a nivel cuando tenemos pues cuando hay ascaris, cuando hay tricurias, cuando hay pues cualquier tipo de estos helmintos que me pueden generar una obstrucción a nivel del apéndice, me puede generar una apendicitis. También puede haber pues otros tipos de estos parásitos que se alojan en la mucosa intestinal, como por ejemplo en Tamoeba, que me puede generar irritación y me puede generar inflamación de la mucosa intestinal. A nivel de hongos, pues ya son pacientes que usualmente van a ser inmunocomprometidos y van a tener como manifestaciones sistémicas de una enfermedad fúngica, que usualmente la puerta de entrada no va a ser el tracto gastrointestinal, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, y principalmente cuando tenemos un paciente con síntomas adicionales. En cuanto a bacterias, la verdad, muchos tipos de bacterias pueden generar apendicitis, entre ellas salmonela, que salmonela puede generar tanto apendicitis como una patología pseudoapendicular que genera un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, que puede hacer una confusión pues con una patología quirúrgica, una apendicitis, y pues llevar a un paciente a una apendicectomía, cuando en realidad pues el paciente no estaba cursando con esto. Yersinia, Campylobacter, Clostridium, Mycobacterium tuberculosis, muy importante en nuestro medio, siempre pensarlo, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y pues virus, adenovirus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, todo dependiendo pues del estado inmunológico de cada uno de los pacientes. Esto es una patología, la apendicitis granulomatosa, que si bien nuestra paciente no la estaba presentando y no había hallazgos de granulomas a nivel de la patología apendicular, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos un paciente que un paciente que nos reporte una biopsia con una apendicitis granulomatosa.
porque eso, pues, estos tipos de hallazgos significa que hay una inflamación crónica que me genera una confluencia pues, de estas células linfoplasmocitarias y me genera unos granulomas. Y no todas las, y no, pues estos granulomas no van a ser usualmente pues, pues inocuos, sino que van a ser secundarios a alguna patología. Dentro de las patologías que más presentan granulomas a nivel apendicular van a ser estas tres: Yersinia, tuberculosis y enfermedad de Crohn. Entonces, usualmente solamente con una patología, un apéndice con granulomas, es muy difícil o casi imposible diferenciar cualquiera de estas tres patologías, ya que eso es un hallazgo muy específico, pero que siempre nos debe marcar alertas y nos debe abrir los ojos para buscar otro tipo de patologías, usualmente si tenemos síntomas asociados. Y en contra de apendicitis granulomatosa, es usualmente también pues una indicación para evaluar el tracto gastrointestinal y descartar que el paciente tenga una enfermedad de Crohn, como se sospechaba pues, con nuestro paciente que estuviese debutando con una enfermedad periapendicular. Adicionalmente, también importante sarcoidosis en nuestro medio, pues como internistas, siempre pues evaluar síntomas adicionales y tratar de buscar cosas que puedan estar relacionadas con este tipo de patologías, ya que pues es algo pues que siempre, pues que no se nos puede pasar desapercibido simplemente una apendicitis granulomatosa y dejarla pasar. El problema es que muchas veces cuando se realizan apendicectomías, pues los pacientes llevan esa patología a las consultas de cirugía general, entonces pues debe ser también un cirujano general muy ajuiciado, muy juicioso, que pues remita pues el paciente a una especialidad médica para hacer el estudio y continuar pues con estas cosas. Entonces muchos de los pacientes de pronto se nos pueden llegar a pasar. Y ya cuando ninguna de estas causas que tenemos aquí en pantalla, pues logramos encontrar la etiología o pues el paciente no tiene ningún síntoma asociado, se puede decir que es una causa idiopática y pues el paciente cuando no hay ningún síntoma adicional, no hay paraclínicos que nos sugieran algo, pues es muy poco probable que el paciente progrese a alguna de estas enfermedades. Pues la apendicitis granulomatosa usualmente se da en países pues, en vía de desarrollo o en países occidentales. Igualmente, esta patología es muy, muy poco frecuente, de 0.1 hasta 0.3%. Y pues, ¿por qué se da en países de vía de desarrollo principalmente? Porque es donde más va a haber tuberculosis, donde más va a haber infecciones bacterianas como Yersinia, pues también donde puede haber incluso un poco más de enfermedades como enfermedades de Crohn. Entonces, no, entonces por eso usualmente en nuestro medio podemos llegarla a ver un poco con más frecuencia. Entonces, respecto a la apendicitis y la enfermedad de Crohn, entonces, ¿qué tan frecuente es? Solamente el 2% de las patologías, como les dije ahorita, va a tener en sí una apendicitis granulomatosa. ¿Y cuántos porcentajes de estas apendicitis granulomatosas van a ser secundarias a enfermedad de Crohn? Únicamente el 5 al 10%. Entonces, vamos a ver que pues, es una patología muy poco frecuente, pero pues que si se presenta como una apendicitis por enfermedad de Crohn y está únicamente establecida a nivel del apéndice, usualmente tienen un mejor pronóstico, pero puede ser tanto una apendicitis, una enfermedad de Crohn apendicial, o sea, restringida al apéndice, como un compromiso apendicular por una enfermedad de Crohn ya más generalizada. Entonces, pues la apendicitis granulomatosa siempre nos va a hacer descartar pues, que el tracto gastrointestinal, el resto del tracto gastrointestinal esté íntegro y sin lesiones similares. En cuanto a tuberculosis, que es una patología pues, muy importante en nuestro medio, ya que nosotros somos pues, un país endémico para tuberculosis, también hay que tenerlo en cuenta. Ocurre solamente en el 1% de los casos de pacientes con tuberculosis, entonces también es una patología muy poco frecuente, pero pues hay que tenerlo en cuenta y hay que estar sensibilizados a esto. Usualmente secundaria a infecciones abdominales, entonces usualmente si tenemos una apendicitis por tuberculosis, no vamos a estar como con restringidos a nivel del apéndice, sino que va a estar también a nivel del resto del tracto gastrointestinal. Y pues lo que se va a ver es una hiperplasia linfoide con granulomas, pero importante pues pues, que son caseificantes. Entonces, pues aquí en este estudio se tuvo un reporte
pues evaluaron como los reportes de caso de apendicitis tuberculosa a lo largo de 10 años. Pues es un estudio que se realizó en el 2010. Durante 10 años se recolectaron pues reportes de caso que hubiesen identificado tuberculosis en el apéndice y pues se encontraron únicamente 34 casos en toda la literatura, en donde solamente el 2% tenían diagnóstico de tuberculosis previo. Entonces los pacientes pueden debutar incluso con una apendicitis tuberculosa antes de hacer un diagnóstico a nivel pulmonar o extraintestinal. Y como podemos ver, hasta el 35% de estos pacientes van a tener un dolor vago y generalizado, que ellos lo describían que podía ser incluso prolongado por más de una semana hasta meses. Entonces, no necesariamente tiene que ser una patología aguda, como usualmente se cree, que es la apendicitis. Otra patología de apendicitis, pues, que también es importante en nuestro medio y un país de tercer mundo, es la amebiasis, en donde pues va a haber una incidencia del 0.5 al 2.3%, en donde va a ser y prácticamente clínicamente indiferenciable de una apendicitis no amebiana. Sin embargo, pues si se encuentran pues las amebas a nivel de la patología, pues va a ser un poco más fácil su identificación. Siempre se debe tratar posteriormente con metronidazol pues puede invadir la mucosa y pues causar obstrucción e inflamación adyacente, no solamente a nivel del apéndice, sino a nivel del ciego y a nivel de la válvula ileocecal. Entonces aquí podemos ver en un reporte de varios estudios en la literatura en donde las causas de apendicitis por parásitos, pues la verdad son muy poco frecuentes. En la India en 2.900 pacientes únicamente 65, de los cuales 17 eran por entamoeba, en Turquía 104 solamente uno y así sucesivamente, en donde podemos ver que pues la verdad no es una patología muy frecuente, pero pues en nuestro medio también hay que estar sensibilizados respecto a esto. Ya pasando a la segunda meta de aprendizaje, entonces nuestra paciente en la tomografía evidenciaban que tenía una colitis a nivel del hemicolon derecho. Entonces, pues, ¿cómo sería el enfoque de un paciente con colitis derecha? Entonces, cuando evidenciamos una colitis en la tomografía, primero, pues hay que tener en cuenta cuáles van a ser nuestros posibles diagnósticos diferenciales cuando estamos hablando de colitis. Cuando hablamos de colitis, lo primero que se nos debe venir a la cabeza y lo primero que hay que pensar, pero que igual no va a ser lo más frecuente, pero sí lo más importante a descartar van a ser enfermedades inflamatorias intestinales, ya tipo enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. De asimismo, vamos a tener que tener en mente cualquier tipo de colitis infecciosa, tuberculosis, amebiasis y el mintos, principalmente en nuestro medio, por ser un país de tercer mundo y en vía de desarrollo, bacterianas, dependiendo pues de los síntomas que tenga el paciente y el estado de inmunosupresión. Asimismo, vamos a hacer el enfoque acerca de cuáles son las probables colitis bacterianas que pueden tener mi paciente. Colitis pseudomembranosa cuando un paciente está expuesto a entornos hospitalarios, cuando un paciente está expuesto a antibióticos colitis neutropénica cuando un paciente pues tiene relacionado pues una enfermedad neoplásica, está en tratamiento quimioterapéutico y pues tiene claramente una neutropenia y unos signos de colitis a nivel de tomografía. Entonces pues ahí vamos a hacer la sospecha de este tipo de pacientes. Colitis isquémica usualmente en pacientes que son más ancianos o con factores de riesgo para tener aterosclerosis, ya sea pues, progresiva o aterosclerosis pues ya en edades muy avanzadas o pacientes que tengan enfermedades que me puedan generar estados protrombóticos o que me puedan generar embolismos como una FA. Entonces pues también esto puede ser un tipo de colitis, uno de los desencadenantes de la colitis a nivel del TAC y ya un poco más quirúrgicos, una diverticulitis o causas de malignidades, pues ya cuando el paciente presente síntomas constitucionales, pérdida de peso, astenia, inamia, entre otros. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar con nuestra paciente? Vamos a centrarnos pues en esta meta de aprendizaje en cuanto a las enfermedades inflamatorias intersticiales y en cuanto a las colitis infecciosas, las primeras 4, principalmente centrándonos en tuberculosis, amebiasis y el MINS. Entonces, en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿por qué pues principalmente nuestro paciente hace una sospecha de una enfermedad de Crohn? ¿Por qué no colitis ulcerativa? Entonces aquí tenemos la tabla comparativa pues de estas dos enfermedades en donde pues usualmente la enfermedad de Crohn va a ser
puede tener afecciones discontinuas y saltándose y puede afectar todo el tracto gastrointestinal teniendo parches de áreas sanas y áreas enfermas, a diferencia de la colitis ulcerativa que usualmente es continua y que inicia a nivel del recto y va a continuar desde ese punto en adelante. Usualmente la enfermedad de Crohn va a ser asimétrica a diferencia de la colitis ulcerativa. El lado más afectado a la enfermedad de Crohn es el lado derecho, mientras la colitis ulcerativa es el lado izquierdo. Las válvulas ileocecales puede estar afectada y puede estar estenosada a nivel en la enfermedad de Crohn, mientras la colitis ulcerativa usualmente no está afectada porque no es muy usual que llegue la colitis ulcerativa hasta el hemicolon derecho. La grasa a nivel pues, periintestinal va a estar incrementada en la enfermedad de Crohn, mientras en la colitis ulcerativa usualmente va a haber es un aumento, una excreción grasa a nivel perirrectal. Y en cuanto pues a las complicaciones, usualmente van a tener las mismas complicaciones, a excepción de que la colitis ulcerativa no va a generar fístulas como lo hace la enfermedad de Crohn, y el megacolon tóxico va a ser mucho más frecuente en la colitis ulcerativa, mientras en la enfermedad de Crohn va a ser mucho más frecuente las estructuras o pues las estenosis a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, pues por esto principalmente pensaba en nuestra paciente en una enfermedad de Crohn más que una colitis ulcerativa. Por qué y cuál es de pronto la distribución importante y hay que tener en cuenta para cuando se sospecha enfermedad de Crohn. Usualmente, la mayoría de las veces va a tener afección a nivel de aislado del tracto gastrointestinal delgado. Pues del colon, del intestino delgado. Sin embargo, hasta un 50% van a tener afección del intestino delgado, principalmente del ilion y el colon, y por eso es importante siempre descartar afecciones a nivel del tracto gastro, pues del intestino delgado, y solamente aislada colon en un 20%. Usualmente cuando se ve en la tomografía no hay hallazgos específicos o patognomónicos. La inflamación usualmente es transmural, compromete toda la musculatura y rara vez hay una afección de la boca y del tracto gastroduodenal, únicamente en el 5 al 10% de los pacientes. Entonces, los síntomas pues, cardinales va a ser diarrea y dolor abdominal, y otros síntomas más específicos, fatiga y pérdida de peso. Nuestra paciente tenía dolor abdominal y fatiga. Y en cuanto a complicaciones, principalmente abscesos y fístulas. Y, usualmente hasta el 43% de los pacientes pueden llegar a tener manifestaciones extraintestinales previos a tener manifestaciones intestinales. Nuestra paciente no había tenido ninguna manifestación extraintestinal y pues como ven en la imagen, las manifestaciones extraintestinales pueden ser a nivel de cualquier sitio, ya sea a nivel dermatológico, a nivel ocular, a nivel respiratorio, a nivel articular, entre muchas otras. Entonces, pues siempre hay que estar preguntando si sospechamos una enfermedad de Crohn, qué otras manifestaciones extraintestinales del paciente puede estar cursando. En cuanto a los signos de tomografía, no hay cambios como tempranos o superficiales de la mucosa, y pues en la tomografía no es una imagen muy específica para esto, pero sí va a haber un compromiso extenso de colon derecho y de ilion, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí va a haber un compromiso bastante marcado del colon, del ilion, pues del ilion que se conecta con el colon, y vamos a tener una marcada inflamación de la grasa y pues una inflamación de los nódulos perisecales o preapendiculares, como lo estaba cruzando nuestra paciente. Adicionalmente, hay algo que se llama el signo de la cuerda, pues que usualmente se ve más cuando el paciente se le administra un medio de contraste oral, en donde pues ese medio de contraste se ve que se va adelgazando debido al engrosamiento tan marcado que hay de las paredes intestinales usualmente del ilion distal. Y la válvula iliocecal usualmente va a estar estenótica, y el compromiso izquierdo, como les había dicho, es muy raro en la enfermedad de Crohn. ¿Qué se puede ver en la colonoscopia? Se pueden ver que pues principalmente las úlceras, que su profundidad va a depender de la gravedad del paciente. Si es leve moderada, va a haber unas úlceras pequeñas, y si es moderada grave, pues ya las úlceras pueden ser transmurales, pueden generar ya tractos fístulos. Usualmente se va a ver un patrón empedrado, que es como se ve aquí en la imagen. Se puede ver había representación a las piedras que serían las úlceras y los alrededores en las mucosas que están edematizadas o con un poco de mucosa sana, y asimismo va a haber como un camino emparchado como se ve aquí. Usualmente las úlceras van a ser de características lineales, o sea, una longitud en el eje longitudinal pues respecto al eje de los intestinos.
Y los hallazgos histológicos, pues la verdad van a tener granulomas no caseificantes y las glándulas, pues dependiendo de la cronicidad de la inflamación, puede haber bifurcación atípica de las glándulas, de las criptas y puede haber una superficie biliforme y con pérdida pues de la estructura normal de los intestinos y pues usualmente no va a haber abscesos crípticos ya que estos se van a escribir más que todo en colitis ulcerativa, pero no hacen como una exclusión de que puedan aparecer en la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a las colitis infecciosas, que sería como nuestro segundo punto de enfoque en la colitis derecha, entonces, muchas infecciones pueden generar colitis y unas más que otras pueden generar colitis ya sea en el lado izquierdo, en el lado derecho o pueden generar colitis difusas. Esto no es un cinturón, no es una camisa de fuerza para decir que si el paciente tiene una colitis izquierda, entonces voy a descartar de una de las patologías como salmonella, yersinia o tuberculosis que usualmente me generan patologías en el colon derecho, sino que es como más que todo la frecuencia y las patologías que más hay que tener en mente, sin embargo no hay que dejar en exclusión el resto de patologías pues, que me pueden causar este tipo de colitis. Pero pues en nuestra paciente teníamos una colitis derecha, en donde pues estas son las patologías principales a nivel infecciosas que me pueden generar esto: salmonela, yersinia, tuberculosis y amibiasis, donde principalmente me voy a concentrar en las últimas dos, ya que salmonela y yersinia me pueden generar estas patologías, pero van a tener de pronto una sintomatología un poco más marcada, un poco más aguda y pues más relacionada con un cuadro infeccioso agudo y más que con un cuadro infeccioso crónico. Entonces, para tener en cuenta la tuberculosis en el del tracto gastrointestinal, más o menos el 5% de las tuberculosis a nivel mundial corresponden a esta patología. Las pacientes usualmente van a tener factores de riesgo como cirrosis, VIH, diabetes, utilizando antifactor de necrosis tumoral, inmunosupresiones. Usualmente, pacientes que estén inmunosuprimidos van a tener factores de riesgo para generar este tipo de tuberculosis en el tracto gastrointestinal. Usualmente, pues, va a ser cualquier órgano o estructura que esté a nivel intraabdominal, desde el peritoneo, estómago, árbol biliar, páncreas, todos estos van a considerarse una tuberculosis del tracto gastrointestinal y usualmente secundaria a una infección ya subyacente o latente, ya sea en pues, pulmonar o que el paciente ha tenido una infección previa pues en el tracto gastrointestinal que haya estado latente y luego se haya reactivado por una inmunosupresión pues transitoria o pues ya pues que se haya instaurado en el paciente. ¿Qué son los signos y síntomas importantes? Pues respecto a la enfermedad ulceroconstrictiva, pues el paciente va a tener un cólico intestinal, va a haber distensión abdominal, diarrea, ya puede ser diarrea crónica o por el otro lado puede virarse a estreñimiento, náuseas, vómito o sangrado. En cuanto a la afección de tejidos adyacentes, pues si hay afección del peritoneo, me puede generar ascitis, puede haber un agrandamiento de nódulos linfáticos o síntomas pues anexiales cuando hay afección de ovarios, de las trompas, especialmente en el caso de las mujeres como nuestra paciente, o pues una inflamación ya crónica y pues me puede generar síntomas constitucionales inespecíficos como fiebre, fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna. Usualmente los síntomas que más se presentan van a ser el cólico intestinal, la diarrea de estreñimiento y la pérdida de peso. Y la región ileocecal es la más afectada usualmente en el 70 al 90% de los pacientes, incluyendo pues en ocasiones el apéndice. En cuanto pues a la tuberculosis del tracto gastrointestinal, lo que más se va a presentar va a ser el dolor abdominal, los signos y síntomas y los paraclínicos, pues el dolor abdominal, la fiebre, la diarrea, pérdida de peso y pues reactantes de fase aguda elevada. Entonces nuestra paciente presentaba de todos estos que con mayor frecuencia, 3 de estos: dolor abdominal, fiebre y reactantes de fase aguda elevadas. Y pues en cuanto a los signos tomográficos, usualmente va a ser muy difícil diferenciarlos de una enfermedad de Crohn, ya que va a tener pues un engrosamiento también del colon y el ilion, pero van a ser más prominentes que la enfermedad de Crohn. Como podemos ver aquí, hay un aumento muy, muy marcado, pues en la imagen previa de la enfermedad de Crohn está inflamadas las paredes intestinales, pero no tanto como como en esta imagen que vemos aquí, a nivel del ilion terminal y a nivel del ciego. Y pues los nódulos linfáticos, pues va a haber un agrandamiento de estos y usualmente son de baja atenuación o calcificados. Como podemos ver aquí, pues la inflamación muy marcada y pues varia afección de los nódulos adyacentes perisecales. En cuanto a hallazgos endoscópicos,
también va a ser un poco difícil hacer la diferencia entre una enfermedad de Crohn, pero pues algo que nos puede sugerir un poco más es que las úlceras a nivel de tuberculosis son de unas características circunferenciales y no longitudinales. Como veamos en la enfermedad de Crohn, van a ser longitudinales respecto al eje del intestino delgado, mientras tuberculosis van a ser principalmente circunferenciales, como lo vemos aquí. Y pues el patrón de camino empedrado puede incluso aparecer ocasionalmente en la patología de la tuberculosis. Entonces, pues tampoco es totalmente específico de la enfermedad de Crohn. Y pues hasta un 70% pueden generar úlceras a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cuál va a ser el problema pues, para el diagnóstico de esta patología de tuberculosis a nivel del tracto gastrointestinal? Son principalmente los rendimientos de los estudios de los cultivos y de las tinciones. Los cultivos pueden detectar hasta solamente un 30% de los casos y pues en muchas, pues como sabemos, los cultivos para tuberculosis tardan mucho e incluso puede haber unos falsos positivos cuando el paciente de pronto concomita con una tuberculosis pulmonar, tiene una deglución de los bacilos y se pueden alojar a nivel de pues, del lugar de las biopsias. Entonces, además de que los cultivos son muy poco sensibles, también pueden tener unos falsos positivos. Y en la extinción de Sim-Nielsen, la variabilidad de la positividad es muy, muy variable respecto pues, a los estudios que se hayan visto, pero pues puede ser tan bajita hasta un 3% y llegar incluso en lo más máximo hasta un tercio de los pacientes. Y pues la PCR, pues para tuberculosis es muy específica, pero también su sensibilidad varía mucho. Puede detectar incluso solamente desde un cuarto de los pacientes hasta un 75% de los pacientes, pero pues como vemos, no son pues, los rendimientos más óptimos en estas patologías. En cuanto a los hallazgos pues, histológicos, pues a diferencia de la enfermedad de Crohn, van a tener granulomas caseificantes, pueden tener pues, una tinción pues, ácido alcohol resistente positiva y importante, pues los granulomas van a ser mucho más grandes, más de 400 micrómetros que la enfermedad de Crohn y van a estar localizados usualmente en la submucosa. Entonces, pues esto puede ayudar al patólogo un poco a diferenciar si no tenemos unos estudios microbiológicos positivos, pues unos hallazgos diferentes a lo que vemos en la enfermedad de Crohn. En cuanto a la colitis hemorroidiana, no me voy a tener mucho en esta patología, pues es una patología usualmente que se ve en el tercer mundo, a nivel de la India, África, México y zonas del centro y de Sudamérica, en donde pues la mortalidad puede ser tan alta, incluso hasta 100.000 personas al año en todo el mundo, y hasta 50 millones de personas a nivel mundial pueden estar infectadas por amebiasis. Entonces, pues es importante tener en cuenta esta patología y pues su prevalencia es mucho más relevante a nivel de países en vía de desarrollo. Hasta 90% de los pacientes pueden ser asintomáticos, pueden tener dolor ocasional, dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, diarrea y lo que usualmente nosotros conocemos como pues que van a presentar disentería, pues ese es en la sangre. Sin embargo, como les voy a mostrar aquí, hasta solamente hay estudios que demuestran que hasta incluso menos de la mitad de los pacientes van a presentarse con diarrea y pues el dolor abdominal de los pacientes más de 2 semanas puede ser hasta un 87, hasta un 88, un 90%. Entonces puede ser pueden presentar un dolor abdominal muy crónico y fiebre subjetiva o pues fiebre objetivizada en también una gran cantidad de los pacientes, como lo está presentando nuestra paciente. Y también podemos ver aquí que incluso la disentería y la diarrea no necesariamente tienen que estar presentes en todos los pacientes, hasta un tercio de los pacientes pueden estar ausentes con disentería e incluso hasta menos de la mitad de los pacientes pueden tener ausencia de diarrea. Entonces, pues la ausencia de estos síntomas no nos va a hacer una exclusión de una enfermedad por una colitis mediana y principalmente en nuestro medio que pues abunda mucho. También pues puede generar una colitis difusa, pero pues mucho más marcada en el colon derecho. Importante de pronto para diferenciarlo a nivel tomográfico, a nivel de colonoscopia de tuberculosis o de Crohn, que va a ser muy difícil pues en esta parte. A nivel del ilion el ilion terminal usualmente va a estar respetado y pues va a haber complicaciones como abscesos hepáticos que pues nuestra paciente pues no parecía tenerlo y pues ya eso es una complicación mucho más severa, mucho más grave pues de esta patología. Como podemos ver aquí, pues va a haber inflamación del colon, del ciego, pero a nivel del ilion distal pues este va a estar respetado y no va a estar con inflamación. En cuanto a hallazgos endoscópicos, pues va a ser pues muy difícil de diferenciar de Crohn, de tuberculosis. Las úlceras usualmente son en sacabocabos pequeñas y pues los lugares más frecuentemente afectados son el ciego y el colon y el hilo terminal va a estar usualmente sano.
como podemos ver aquí, pues, en estas localizaciones de la patología de la amebiasis, el hilo intestinal va a estar sano y el ciego va a ser el lugar de mayor afección. Problemas igual que la tuberculosis al hacer los estudios diagnósticos, pues el coprológico, aunque sea un coprológico por concentración y seriado, nos va a generar un rendimiento pues no muy óptimo hasta pues de un 85% cuando es seriado hasta de 3 tomas. Y pues depende de la carga pues de la carga de amebas y el momento en el que el paciente expulse justamente que se haga la toma de la muestra. El antígeno pues lo que nos va pues no también va a ser no muy específico, no muy sensible, igual que la PCR, pero sí van a ser muy específicos para el diagnóstico de estos pacientes. Van a tener hasta una especificidad del 87%, pero pues no van a ser tan sensibles si no se empiezan a detectar. Y la serología, pues, pues nos puede dar una serología positiva, pero pues no, esto no va a indicar que tenga una infección activa, sino que puede ser simplemente que ya tuvo la infección y hasta un tercio de pacientes sin ausencia de amebiasis activa puede tener una serología positiva. Y es importante que estos estudios pues usualmente no se van a solicitar de manera rutinaria, a excepción de que el clínico lo sospeche y lo pida específicamente en la biopsia de patología. Entonces, pues usualmente se nos pueden pasar muchos de estos diagnósticos de amebiasis. Ya para ir un poco cerrando, la meta de aprendizaje número 3, ¿cuál va a ser? Va a ser la interpretación de una biopsia específica con colitis crónica activa ulcerada y de pronto un poquito hablar acerca del enfoque de una colitis eosinofílica, donde pues recordemos que nuestra biopsia de la patología del paciente eran unas áreas erosionadas, ulceradas, con ramificaciones anormales, infiltrado linfoplasmocitario, focos de criptitis menor al 3% y con una colitis crónica activa ulcerada y un conteo de eosinófilos hasta de 50 por campo. Entonces, ¿qué significa una colitis crónica activa? Entonces, colitis crónica significa que hay cambios relacionados a inflamación crónica. Entonces, ¿cuáles son estos cambios que pueden aparecer? Distorsión de las criptas, en donde puede haber tanto atrofia, pérdida de las criptas o ramificación de estas como tenía nuestra paciente. Metaplasia de células de Paneth, que estas células de Paneth lo que van a hacer son células que van a generar enzimas a nivel del tracto gastrointestinal y cuando hay una metaplasia ya sea un aumento o pues una presencia de estas células que usualmente no hasta a nivel de las criptas, pues eso va a generar, va a ser secundario pues a unos cambios inflamatorios crónicos o una linfoplasmocitosis basal, en donde pues usualmente va a haber presencia de células plasmáticas o de linfocitos que cuando ya pues patologías muy específicas nos puede generar presencia de granulomas. ¿Y qué es una colitis activa? O sea, una colitis crónica, lo que ya habíamos dicho, pero que está activa en el momento, entonces usualmente va a ser porque hay criptitis o abscesos en las criptas, en donde pues a nivel de las criptas va a haber un aumento de las células de neutrófilos, ya sea en su interior o rodeando las criptas, o va a haber una presencia de ulceraciones de las criptas, como vemos aquí en esta imagen, y pues era lo que nuestra paciente estaba teniendo, una criptitis menos del 30% y unas úlceras a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal. Y algo muy breve de la colitis eosinofílica. Entonces, ¿qué es una colitis eosinofílica? Usualmente, pues no hay un consenso pues, adecuado, no hay guías que nos definan específicamente cuántos eosinófilos son patológicos por campo. Sin embargo, pues se sabe que a nivel del colon derecho es el lugar donde más usualmente va a haber eosinófilos y a medida que se llega hasta el recto va a haber disminución de esta cantidad de eosinófilos, siendo normal en el colon derecho hasta el 50 por campo, como los presenta nuestra paciente que está en un área limítrofe para pues, que sea patológico. Usualmente es relacionado a procesos atópicos o alérgicos, pero puede tener como principalmente estas cuatro categorías y estos diagnósticos diferenciales, como infecciones por parásitos, cualquier tipo de parásitos, principalmente en nuestro medio, que pues los parásitos son muy importantes y están pues endémicos en todas las zonas. Uso de medicamentos principalmente como lo son la clozapina, la carbamazepina o muchos anticonvulsivantes, la rifampicina o AINES como el naproxeno, enfermedad inflamatoria intestinal como es la sospecha de nuestra paciente y enfermedades autoinmunes como lupus, esclerodermia o JEPA. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? La verdad va a ser muy inespecífica. Puede haber un dolor crónico abdominal, una diarrea crónica o puede haber una diarrea sanguinolenta, pues hematoquexia aguda o autolimitada, náuseas, vómito, hasta obstrucción, pérdida de peso y síntomas de mala absorción. En la imagen, pues en la tomografía, pues va a haber
afección predominante en el ciego ni el colon ascendente, pero pues va a depender mucho pues en qué lugar del colon esté esa colitis eosinofílica. Y en la colonoscopia, la verdad, los hallazgos son muy inespecíficos y pues puede haber desde úlceras, eritema punteado, edema en mucosas, entre otros, y pues ya el diagnóstico se haría mediante patología. Entonces, ya para continuar con el caso, entonces aquí tenemos unos exámenes que se le hicieron a la paciente en donde se le tomaron unas inmunoglobulinas, no necesariamente porque era el enfoque que se le estaba haciendo a la paciente sobre enfermedad de Crohn, sino porque al comienzo le había dicho que la paciente tenía un antecedente de una condilomatosis a nivel vulvar. La paciente era muy enfática en el que ella era, pues no había tenido nunca relaciones sexuales y pues había pues entre pues todo el estudio del caso y todo el enfoque que se estaba haciendo, se encontró que había una relación entre unas inmunodeficiencias comunes variables relacionadas con una enfermedad de Crohn, que era la sospecha de nuestra paciente. Entonces se tomaron inmunoglobulinas y dio la casualidad y la sorpresa en el que la IgE estaba marcadamente elevada. Los ASCAs que se solicitaron por gastroenterología salieron negativos y la cápsula endoscópica que se solicitó arrojó estos hallazgos patológicos. Una gastropatía eritematosa central, toda la extensión del intestino delgado estaba sin alteraciones, sin erosiones y sin úlceras, y es importante que a nivel del ilion había múltiples parásitos blanquecinos alargados con apariencia de pelo, con algunos focos inflamatorios puntuales cerca de los mismos. Entonces, retomando, pues ya toda nuestra paciente, una mujer con apendicectomía hace 6 semanas, con dolor persistente posterior a este en la fosa ilíaca derecha, con colitis derecha intacta, úlceras en colon derecho en la colonoscopia, con biopsia, con infiltrados eosinofílicos, una IgE elevada, unos ASCAS negativos y pues la evidencia de estos parásitos a nivel de la cápsula endoscópica, pues entonces se llegó al diagnóstico de que la paciente estaba cursando con una colitis por tricuris tricuri, un tricocéfalo o una tricocefalosis. Entonces, ¿por qué nuestra paciente pues no estaba cursando con eosinofilia a pesar de que tuviese una infección tan marcada por una tricuris tricura, por un parásito? Pues usualmente pues los parásitos van a generar que hay una expresión mayor marcada de interleuquina 4 y 5. La interleuquina 4 va a generar la expresión de la inmunoglobulina E y la interleuquina 5 la expresión de la proliferación y la activación de los eosinófilos. Sin embargo, pues esto no usualmente se da de las mismas proporciones e incluso pues la sensibilidad de la eosinofilia para parásitos, para una infección parasitaria, puede ser tan baja desde el 30% hasta un 70%, con un valor predictivo positivo hasta solamente un 50%. Pero pues sí va a ser un poco más específica hasta el 95%, con un valor predictivo del 75 al 95%. Entonces, la ausencia de eosinofilia no nos va a descartar que un paciente esté cursando con una infección parasitaria. Y ya para cerrar y dar un poco de espacio para la discusión, la importancia de los parásitos en nuestro medio. Entonces, pues aquí podemos ver que esta imagen es, pues en Colombia siempre vamos a estar, pues, relativamente endémicos para todos los tipos de parásitos. Aquí hablan de ascaris, aquí hablan de tricurias, aquí hablan de ancilostomas y aquí hablan pues de estrongiloides estercolaris. Entonces podemos ver que Colombia es una región prácticamente endémica para este tipo de infecciones. Habré modo este estudio que lo hicieron en el 2014, pues en una universidad de Pereira, en donde recolectaron los estudios publicados en el que se evaluaban pues la prevalencia de los parásitos intestinales a nivel pues, de la población colombiana entre el 2004 y 2013. Podían ver que hasta un 66% de la población colombiana iba a estar infectada por parásitos intestinales. Dentro de esos, 42% van a ser comensales, pero hasta incluso un 19, pues casi 20%, que no es nada despreciable, y van a tener patógenos, pues parásitos patógenos, en donde podemos ver que las primeras tres, Balastomisis hominis, Entamoeba coli, Endolignix nana, usualmente son pues comensales que no van a generar ningún tipo de patología, pero ya a partir de aquí empezamos a ver todos los parásitos que son ya patógenos y donde pues, la primera causa de patógenos sería la Entamoeba histolítica y la segunda la Trichuris tripuri. Entonces, pues no es nada despreciable pues esta patología y pues como pues contra lo que uno va a creer, usualmente los adultos van a tener incluso un 15% más prevalencia de estos parásitos respecto a los niños y usualmente a nivel de las etnias indígenas van a ser también más presentes respecto a las etnias mestizas. Y pues, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos parásitos? Se hace mediante
evidencia visual pues directa, ya sea pues en un estudio en un estudio de un coprológico, en donde pues usualmente no se dice que hay un estándar de oro, pero pues sí hay muchas pruebas que me pueden tener tanto diferente sensibilidad como sensibilidad para evaluar pues este tipo de diagnósticos en los pacientes. Entonces, en este estudio que se hizo en Etiopía a 778 niños, porque usualmente los estudios se hacen en niños, porque ya son pues, usualmente la población más afectada aparentemente, se tomaron 3 muestras con diferentes métodos diagnósticos, uno directo con pues una microscopía directa con salina, otra con una concentración con formol-éter y otra con el CATOCATS, que es otro método para evaluar pues, el coprológico. Entonces, el gold standard para ellos era todos los diagnósticos que se realizaban con las tres métodos diferentes, que encontraron hasta un 60% de parámetros intestinales y un 43% de geolmitos. Lo que podemos ver es que el mejor método para, pues, tanto más sensible como específico es el método por concentración, en donde va a haber una sensibilidad hasta el 92% y una sensibilidad hasta el 92% con un valor predictivo negativo hasta el 89% y pues una especificidad que usualmente pues va a ser del 100%, ya que hay una visualización directa del microorganismo. Entonces, pues la verdad, con el método de concentración, usualmente la sensibilidad es tan elevada que muchos autores son muy controvertidos en decir si, pues ya si se va a hacer por concentración, se necesita pues unos estudios pues seriados pues de varias muestras para identificar los diferentes parásitos a nivel de tracto gastrointestinal. Y pues en cuanto a la prevención, pues la verdad, eso está muy bien establecido en los niños, que se le da las benzimidazoles anuales en los lugares que la prevalencia es más del 20%, en Colombia se realiza, sin embargo esta relación brindada por la OMS usualmente está para niños, pero pues es prácticamente imposible erradicar este tipo de infecciones, ya que pues no podemos tampoco retirar todos los factores de riesgo que cursan las personas para adquirir estos pues, parásitos, que son las condiciones de poca higiene, la poca sanidad, el agua que no es potable. Y pues la verdad, en adultos no hay recomendaciones formales respecto a prevención de este tipo de enfermedades o infecciones parasitarias. Solamente de pronto hay algunos tipos de recomendaciones específicas, pero para poblaciones específicas como trasplantados o pacientes con enfermedades neoplásicas que van a someterse a quimioterapias, pero por el resto no hay ningún tipo de recomendaciones específicas para la población adulta. Entonces era más o menos eso lo que les quería traer a colación el día de hoy. Ahí queda abierto el espacio para las preguntas, las dudas. El profe David Vélez, lo que quiera agregar. No, Daniel, yo te felicito, hombre. Yo tuve toda la hora de la charla como muy atento. O sea, realmente lograste que estuviera atento toda la charla y eso me parece muy valioso porque siempre hablaste una hora. Eso es lo único que te podría corregir, que el tiempo fue bastante extenso, pero me da la impresión que si hubiéramos alcanzado a revisar las diapositivas previamente, es muy probable que te dijera realmente toda esa información es supremamente importante. O sea, no sobra nada. Entonces, qué buen trabajo hiciste, hermano, porque cuando planteaste este caso, recuerda que te dije, entonces terminó fue como una simple parasitosis. Y ya luego hice la pausa y dije, no, esto hay que llevarlo, es un casazo, es que no todos los casos hay que ser la amiloidosis con presentaciones atípicas y demás. Yo creo que es un caso que tiene unas metas de aprendizaje muy claras y que tú las desarrollaste de una forma muy bacana. Me gustó mucho como planteaste la charla y aprendí bastante de cosas que uno no lee, de las que uno no hace seminarios, como la apendicitis, como una causada por enfermedades sistémicas y, y la importancia de seguir recordando que nuestro medio tiene alta prevalencia de parasitosis intestinal y que esto ya nos ha pasado. Pacientes que llevan una semana hospitalizados, múltiples estudios, le hacemos la colonoscopia y nos llama el gastroenterólogo, está lleno de parásitos. Entonces, recalcarle mucho a los residentes que entraron, a los que ya están también ahora acompañándonos, que los exámenes básicos son fundamentales. Un coprológico seriado por concentración 3 veces hay que hacerlo.
Hace poquito tuvimos una paciente con un mes de síntomas gastrointestinales, eso de pronto nos desorientó un poquito porque hasta la diarrea ya había resuelto y tenía un edema intestinal marcado. Pensamos en amiloidosis, pensamos en un montón de cosas y era un simple clostridioides. Entonces hay que tener en cuenta que hay cosas más prevalentes y más simples a veces cuando enfocamos a los pacientes. Jairo le invito, no sé si Jairo quiera decirnos algo, siempre su opinión es sumamente valiosa. Hola, buenos días. Daniel, muchas gracias. Muy bien presentado el caso. Creo que cuando lo preguntas allí, le das otro contexto cuando tú hiciste un CPC, y creo que en ese punto fue como lo interesante de verte cómo llegar al diagnóstico, cómo hiciste todo el ejercicio con el de CPC. Ahora lo hiciste cuando ya aprendiste qué era el proceso del pensamiento, de cómo querías tú que las personas te escuchaban entender este caso en particular. El llamado de atención comparto con David es a pensar dónde estamos parados. Somos un país tropical y tenemos parasitosis y enfermedades tropicales que a veces subvaloramos como presentación inicial. En particular, como ya notaba Daniel, pues esto realmente es un hallazgo cuando apareció la foto con el parásito ahí viéndole la cara a uno, pues moviéndose ahí en la cápsula, uno queda como, ¿y esto qué hace aquí? Pero era la aplicación después de todos los estudios y encontrar que el proceso era ese. Cuando me comuniqué con la paciente, le pregunté a mes y medio más o menos del seguimiento, la llamé, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? No, súper bien, ya no tengo dolor, ya mis síntomas completamente resueltos. Seguí su tratamiento que me brindaron y pues ya resolvió el problema que tenía en este momento. Entonces, llamado nuevamente a decir dónde estamos ubicados, que no toda enfermedad que suponemos que existe como primera presentación sea la que vamos a pensar de entrada. Y tal vez un poquito más de semiología y la imagen, de pronto en este caso terminó siendo como la respuesta para la paciente y la cuestión de cómo interpretarla adecuadamente en todo el contexto. También te felicito nuevamente. Sé que esta vez tenías ya el resultado en la mano, pues en principio muy chistoso porque es un CPC. Y en un CPC uno tiene todo lo que tú desarrollaste para hacerlo de una forma tan excelente. Te felicito. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe Jairo. No sé si alguien tenga, el profe Aisbeles, otro aporte, o preguntas en el chat, o alguien que tenga un aporte más para dar, que sería muy importante. Lastimosamente, Sí, el profe no, tranquilo era, que todo está bien, no te preocupes, todo salió bien. sí, todo salió súper, súper bien. Sí. Bueno, hermano, entonces te quería, no, cerremos así, yo creo que fue una charla muy didáctica, hermano, de verdad que lo hiciste demasiado bien. Ahora, no, yo creo que también quisiera resaltar la importancia de algunos temas que son, tenemos que ser conscientes de que no son seminarios durante la residencia. Esto que hablaste de apendicitis causada por enfermedades sistémicas, realmente eso puede pasar uno los 3 años de residencia y no leerlo. Entonces, aprovechar cada caso, qué es lo que hiciste con esto, y mirar, bueno, ¿qué aprendo de este caso? Tengo que ir a leer esto, apendicitis causada por enfermedades sistémicas, y mira qué información tan importante nos diste a nosotros como internistas que probablemente no recordamos. Precisamente ahora tenemos una paciente hospitalizada que debutó con una colecistitis acalculosa, eh, estuvo por cirugía general, nos hemos enfocado por eso, pero quedó con una pancitopenia, ha hecho una anemia hemolítica, y fue muy interesante cuando la fuimos a revisar porque le dimos valor a esa colecistitis acalculosa, y ahí es donde empieza entonces uno a pensar en una salmonelosis, en un porque tiene una IgM levemente positiva como causa de colecitis acalculosa. Entonces, definitivamente la vestimenta no es una belleza, pues es muy bonito porque realmente el conocimiento y pues el espectro de todas las posibilidades que pueden suceder con un paciente es muy interesante, pero yo creo que debemos de hacer lo que nos enseñaste en esta charla, acordarnos de lo simple, de lo sencillo a veces, de exámenes básicos que no se pueden pasar por alto, teniendo en cuenta que su sensibilidad es mala. O sea, aquí nos dimos cuenta con esta paciente, un coprológico por concentración es que tenga la mejor sensibilidad. Saber que de todas formas a veces sí hay que agrupar todos los síntomas en una sola cosa, a veces sí nos da, y en este caso, por ejemplo, con esta paciente de la fiebre calculosa, pues ahí vamos, ¿cierto? Enfocándola a ver si es por ese lado, o también se están pensando en otras cosas, de otros diagnósticos diferenciales. Entonces, normal, te felicito.